como voy a contar varias cositas, ¿vale? Lo primero, os voy a decir de los materiales, como Alex va a ir montando cositas mientras vamos hablando para que no se nos haga esto muy largo, que va a ser largo, pero bueno. La idea es, estáis viendo, vamos a utilizar un canto rodado con un gris oscuro prácticamente negro. Vamos a utilizar un cantito rodado más finito para detallar un poco. Y después tenemos por aquí de cera, que nunca me acuerdo el nombre exacto, de ¿cómo se llamaba la? Antracita, ¿vale? Que tiene, pues es esa granulometría, es una gravita muy fina, ¿vale? Con el mismo color. Y todo esto tiene un porqué, ¿vale? ¿Por qué vamos a utilizar estos materiales? ¿Por qué vamos a utilizar la madera que usamos? ¿Por qué la luz? ¿Por qué? Todo tiene un porqué, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero hacer hoy es explicaros, primero, mi concepción, qué es el biotopo, cómo vivo yo el acuario de biotopo, y después vamos a ir viendo toda la teoría. Yo voy a tratar de explicaros cuál es la manera en la que yo monto acuarios de biotopo. O sea, ahora mismo decimos montaje y explicación del biotopo fluvial del oeste africano. Y dices, ¿y por dónde empiezo? Primero, ¿dónde está el oeste de África? Vamos a buscar, vamos a ver qué países son, qué zona. Todo esto, nadie nace sabiendo, nadie coge y dice, hoy voy a montar esto y ya está, ¿vale? Hay que estudiarlo, hay que verlo. Y por ahí va un poco mi idea para hoy. Luego Alex hablará también de plantas, Nico de peces. Yo lo que quiero es, somos pocos, somos 5, entonces para que esto no sea muy aburrido, ya que no tenemos al de al lado como en otros cursos para comentar, para charlar, oye, comentarme todo lo que queréis hablar, lo vemos. Hay internet, buscamos, investigamos, ¿vale? O sea que ahí podemos hablar de lo que queráis, podemos salirnos de esta zona del mundo. Podemos hacer lo que nos apetezca, que para eso somos pocos. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero, ¿por qué el biotopo? Bueno, pues yo os digo, para mí el biotopo, yo tengo diferencias de cómo lo viven ellos el biotopo a cómo lo vivo yo. Cada uno, yo tengo mi propia concepción de lo que es y del por qué. Para mí, simplemente es un estilo más. No son las raíces, es un estilo más. Me gusta la naturaleza, me gusta recrear la naturaleza en mis acuarios y por tanto el biotopo me parece la manera de ir al lugar de origen de los peces, al lugar de origen de las plantas. Todo tiene un lugar, aunque luego lo tengamos en casa, todo en algún momento se ha extraído de la naturaleza. Por eso a mí me gusta la naturaleza. Entonces, para mí es un estilo más. Dentro de que es un estilo más, yo tengo otras cosas que me gustan. Me gusta crear acuarios con paisajes. La naturaleza es caos, pero a la vez la naturaleza es orden. Entonces, me gusta el paisaje, me gusta que tenga proporción y también me gusta, y es mi pasión, los acuarios con plantas fuera del agua. Entonces, para mí, el acuario de biotopo no solo es el acuario de la selva, sino que es recrear la parte del agua, la parte de fuera del agua, darle forma, ¿vale? Es crear muchas condiciones y para mí todo va junto, paisaje, agua y aire, digamos que va todo en el mismo pack, ¿vale? Yo esto lo he titulado es Biotopo, el acuario natural. Me gusta llamarlo el acuario natural porque es lo más natural que vamos a encontrar realmente, es recrear lo que hay en la naturaleza, ¿vale? Entonces vamos a hacer la definición de la Real Academia. ¿Qué es un biotopo? Y lo dice literal, es un territorio, un espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para que en él se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos. Punto. Vale, esto es la definición. Ahora vamos a ver otras definiciones que a mí me complementan esto para crear la mía propia, ¿vale? Esta es un hábitat, un espacio, ¿vale? Un hábitat es un espacio con determinadas condiciones para que viva un determinado organismo o una especie. Es decir, un biotopo es un hábitat, ¿vale? Un hábitat es un lugar donde viven determinados seres, donde tiene unas condiciones. ¿Qué conceptos tiene? Pues el primero de ellos, que tiene que haber un complemento, un componente biótico, ¿vale? ¿Qué es un componente biótico? Es aquello, las condiciones que permiten que haya vida. Si no puede haber vida, nosotros no lo vamos a recrear, no tiene sentido. Hay componentes bióticos que van a permitir que haya una serie de peces y que haya una serie de plantas. No todos los peces pueden vivir en todos los sitios, no todas las plantas pueden crecer en todos los sitios. Cada pez y cada planta se adapta a las condiciones del lugar en el que está.
Y por eso evolucionan y por eso se asientan en esos espacios, ¿vale? Y el segundo es el espacio físico. Y el espacio físico hace referencia a los factores climáticos, que a la vez están relacionados entre ellos. Los componentes bióticos están relacionados con el clima. ¿Veis? Todo es uno, ¿vale? El componente biótico, dice, este factor tiene que ver con la biocenosis. Hay un montón de conceptos alrededor del biotopo, y la biocenosis hace referencia al grupo de organismos que coexisten. Esto es muy importante, coexisten. Un biotopo, ahora lo vamos a ver, hay diferentes tipos, pero de todos los que vamos a ver, solo uno se puede definir como biotopo, ¿vale? Solo uno es biotopo, lo otro son otras cosas que nosotros catalogamos como biotopo porque el ser humano tiene la manía de etiquetarlo todo, ¿vale? Pero solo uno es el verdadero biotopo, y ahora lo vamos a explicar. Y después el ecosistema. El ecosistema es el biotopo, ¿vale? Que es el territorio con unas condiciones, es un hábitat, es una biocenosis, es un componente biótico, y el biotopo, el ecosistema es la suma del biotopo y la biocenosis, espacio y seres. Seres que van desde simples bacterias. Una bacteria es un ser vivo que hay, es un microorganismo, ¿vale? Una mosca, un gusano, todo forma parte del hábitat, todo forma parte de ese biotopo, ¿vale? Un biotopo es un lugar en un momento determinado del año. Si vamos, por ejemplo, aquí cerca hemos hablado, Sergio lo conoce bien, el biotopo del fartet, ese pez que es nuestro de aquí. Ese biotopo, ese lugar, no es el mismo el 1 de enero que el 28 de febrero. No es igual, cambia, el clima es distinto, los seres son diferentes. Entonces, un biotopo no es lo mismo en una época del año que en el otro. Y no es lo mismo ver ese lugar aquí y verlo 300 metros más arriba. Mucho menos 500 kilómetros, ¿vale? Esto es muy importante que lo veáis, y ahora lo vamos a ir detallando todo, ¿vale? Ahora vais a ir viendo. Todo esto nos permite definir qué es un biotopo. Y dejamos claro, no es más que el espacio. Nosotros, los acuaristas, lo que vamos a hacer es un acuario de ecosistema. Estamos recreando o intentando recrear mucho más. Lo llamamos biotopo, pero estamos hablando de ecosistemas, es lo que tratamos de recrear. No solo preparamos el espacio físico, sino también intentamos que las comunidades biológicas sean las más parecidas. Obviamente nunca va a ser igual. Un pez en el Amazonas no tiene las mismas bacterias en el agua que nosotros, y no lo vamos a poder recrear jamás, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos, y esto es muy importante, es recrear. Nosotros lo único que podemos hacer es verlo y tratar de hacerlo igual, pero no vamos a tener las rocas, la madera, no podemos conseguirlo, ¿vale? Por eso nosotros hablamos de acuario de biotopo. No hacemos biotopos, hacemos acuarios que recrean un biotopo. ¿Qué es un acuario? Es un acuario donde recreamos fielmente un espacio natural. Y esta ya es la definición que yo construyo, ¿vale? Es un acuario donde recreamos fielmente un espacio natural. Preferiblemente usamos una escala 1:1. No tratamos de generar grandes profundidades, construir grandes paisajes con profundidad, con primeros planos, recovecos. Lo que tratamos de hacer es meter una cámara debajo del río, hacer una foto y lo que vemos, ponerlo en un acuario. Nuestros peces van a tener un espacio suficiente como el que tendrían en su espacio natural. Los peces, hay algunos que viajan cientos de kilómetros, ¿vale? Lo normal es que los peces estén en determinadas zonas, no se muevan en exceso, están protegidos en sus territorios, ¿vale? Luego hay peces que se mueven, pero más o menos eso es un poco lo que nos da la idea de esto. Y dice, los materiales elegidos para nuestro acuario tienen unas características semejantes a las de la zona elegida. Luego vamos a ver que todo lo que hemos elegido es parecido a lo que hay en el río. O sea, nosotros vamos a tratar de imitarlo. Y donde además los animales y las plantas coexisten. Tienen que coexistir, si no, no es un biotopo. Si no coexisten, no puede ser nunca un biotopo, ¿vale? Hay otras definiciones
Vale. Hay otras definiciones, ¿vale? Esta que os voy a dar es, esto me resulta interesante, luego vamos a ver, Biotope Aquarium, ¿vale? Es una página web, un grupo de acuaristas que crean el Biotope Aquarium Design Contest, ¿vale? Hacen un concurso de biotopos, y son Biotope Aquarium. Esta página normalmente la dirige Oleg Labutov. La otra, Natasha. Sí, pero él digamos que es la cara visible del proyecto, ¿no? Ellos tienen una página web muy chula, hay un concurso muy chulo, y ellos tienen además su definición, ¿vale? Y ellos nos definen el acuario de biotopo como un ecosistema recreado por el hombre en un acuario doméstico o de exhibición, basándose en los conocimientos procedentes de la investigación del biotopo natural, estudio y recreo en un acuario en casa. Los elementos inertes del entorno y los organismos vivos deben ser seleccionados correctamente y organizados desde el punto de vista del diseño, la viabilidad del montaje y que fielmente represente el biotopo. Está muy bien la definición. Eso es, la definición es maravillosa, ¿vale? Y como veis es muy parecida a mi definición. O sea. Después tenemos Biotope Aquarium Project, ¿vale? Esta es muy conocida porque hay gente, grandes estudiosos del biotopo, gente que viaja al lugar, ¿vale? Y ellos dan una definición que dice: un biotopo acuático se describe como un entorno, un área natural donde coexisten un conjunto de colecciones específicas de seres vivos, incluidas las plantas y animales. Nos vuelven a hablar de lo mismo, coexistencia, ¿vale? Es un ciclo donde todo redunda, si os fijáis, todo... se necesitan unos u otros para realizar sus ciclos vitales. Eso es. ¿Vale? Parámetros incluidos. Eso es. Y si ya nos vamos hacia muy atrás en el tiempo, Ernest Haeckel, pues fijaros que los años en los que vivió, y nos dice: un ecosistema son su biota o sus seres vivos están formados por factores ambientales, como el agua, el suelo y las características del terreno, geográficas, y la relación que cada uno de ellos, entre ellos estos seres tienen. Todo está relacionado, vuelve a lo mismo, al entorno. Estas son las definiciones, ¿vale? Por eso lo que vamos a intentar recrear hoy tiene un porqué y una manera de estudiarlo, ¿vale? Pero para mí las definiciones son muy importantes porque ahora vamos a hablar de ello. En acuariofilia y el ser humano en general tiene la manía de etiquetar las cosas. Todo lo etiquetamos y tenemos el defecto de etiquetarlo siempre verticalmente. Lo mejor, lo segundo mejor, lo tercero mejor, lo cuarto mejor y lo peor. Y además lo peor lo despreciamos, ¿no? Y yo soy primero y tú segundo. Para mí los pongo en este orden, yo los pongo en horizontal. Para mí todos están en el mismo nivel, ¿vale? Y cada uno tiene un porqué, cada cosa es diferente. Este grado es un grado que escribo yo, esto es mío. Esto no lo vais a ver nada más que en mi texto. Evidentemente todo el que escribe esto son acuaristas como yo. Y yo me he permitido el lujo de dar mi opinión y de crear lo que yo creo que es la clasificación correcta. Biotopo de tipo 0, un B0, grado 0. Es un acuario en el que se recrearía un espacio concreto de una masa de agua que debe ser definida y donde todos los elementos son recolectados del propio río. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no estudio nada, voy al río, lo cojo, lo meto en una urna, lo coloco como en el río, eso es un biotopo, de aquí, de este sitio. Vale, perfecto, oye, perfecto, tipo 0. No lo voy a catalogar, tipo 0, ya está. Tipo 1, esto es lo que definiríamos como el único auténtico biotopo, ¿vale? Porque por definición vais a ver que solo este lo puede ser, ¿vale? Dice un biotopo de tipo 1. El acuario de biotopo de tipo 1 va a recrear de forma fiel un espacio concreto de una masa de agua. Este lugar del río, este. Dice, debe ser definida la población a poder ser en unas coordenadas aproximadas. Se elegirán peces y plantas que convivan en el área concreta elegida. Tienen que convivir entre ellos. Las rocas, los parámetros del agua y las maderas tendrán una composición similar a lo que se encuentra en ese lugar. Es decir, investigo, estudio, veo y lo monto, un lugar concreto. Eso sería el auténtico biotopo, es el biotopo. Ahora, los acuaristas hemos definido más.
A mí me parece válido que estén definidas, pero yo las voy a poner, simplemente las defino como otras opciones, otras cosas, ¿vale? Biotopo de tipo 2. Este tipo de acuarios ya no es necesaria la coexistencia. Ya salimos de la definición de biotopo para hacer otra cosa. ¿Queremos llamarla tipo 2? Perfecto, llamarla como queramos. Es otro acuario, es precioso, es viable, a mí también me gusta. Ya está, le ponemos tipo 2, pero sabemos que estamos haciendo otra cosa. No pasa nada, es una etiqueta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es una etiqueta. Y es muy bonito, también hay que saber qué se puede hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor me gusta el pez que vive aquí y el que vive 300 kilómetros más arriba. Voy. Que jamás coexistiría. Pero a mí me gusta. ¿Por qué no lo puedo poner? Yo lo pongo, lo llamo de otra manera y arreglado, no pasa nada. Vamos a disfrutar del acuario, ¿vale? Dime, Sergio. Que no haya coexistencia significa que puedes poner plantas de otros lugares del mundo, por ejemplo. Por ejemplo, si ahora vamos a ver, por ejemplo, las anubias, que las vamos a utilizar hoy, solo existen, ¿vale?, en África, en una zona concreta de África. Obviamente nunca va a estar en el Amazonas. Evidentemente, en un biotopo de tipo 0 del Amazonas, no la puedes porque no la puedes coger. En lo que sería un biotopo de tipo 1, como no coexiste, no vive a la vez y no comparte espacio con los peces, una piraña nunca va a convivir con una nubia. No lo podemos colocar. En el tipo 2 estamos hablando que viven en el mismo río, ¿vale? Dice, cuando elegimos este tipo de acuarios, normalmente buscamos un río o un trozo de río y mezclamos animales o plantas que se dan a lo largo del mismo lugar. Es decir, flexibilizamos que sean del mismo sitio para irnos al mismo río. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque podemos entender que un pez que vive en el río Nilo, ¿vale?, puede convivir con una planta que está en el Nilo un poco más en otro lugar. Pero por parámetro, por tipo de agua, por clima, por forma, tal vez no coincide tanto con una piraña que vive en el otro lado del mundo, ¿vale? Entonces, damos un pasito hacia abajo, pero no pasa nada, me gusta así, ya está. Luego, al final, el equilibrio lo puedes tomar igual, aunque sean peces que realmente no se conozcan a la planta. Pero si, por ejemplo, el pez se mueve a esa zona donde la planta, no está la planta, sigue hay coexistencia. Efectivamente, hay lugares, ¿vale? Vamos a ver, hay lugares del mundo donde, por ejemplo, luego lo vais a ver en un vídeo muy claro, hay un río principal y una zona que se inunda cuando llueve. Cuando eso se inunda, el pez salta. Vais a ver la ubicación luego en un mapa de los peces que hemos colocado y vais a ver cómo un pez puede estar repartido por todo África. Es más, los cíclidos, el hecho de que haya cíclidos en África y en América, todos sabemos que cuando los continentes estaban unidos, encajaban, África y América encajan. Esos peces tienen un antepasado común. Cuando eso se separa, quedan separados en ambas zonas y cada uno evoluciona de una manera diferente, ¿vale? Entonces, son cosas, hay que entender, hay que estudiar cómo funciona la naturaleza para poder hacer este tipo de acuarios. Y a mí me parece muy bonito, de hecho a mí me encanta. Se puede estudiar, hay muchas cosas que estudiar, por eso yo le digo a Alex, estudia el paisajismo, estudia el acuario de biotopo, estudia el paludario, estudialo todo, aprender es maravilloso. Entonces, en el tipo 2 no es necesario recrear fielmente el espacio, salvo utilizar rocas, ¿vale?, que no aparezcan en esa zona. Por ejemplo, oye, no tiene que ser exactamente el río igual, pero en las Islas Canarias a lo mejor no tiene sentido meter piedra caliza. A lo mejor allí las piedras que abundan son las volcánicas. ¿Entendéis, no? No tiene mucho sentido meter un tipo de piedra que no existe en otro sitio, o poner un tipo de madera, una madera de manglar, en un lugar del mundo donde no existen los manglares, ¿vale? A lo mejor no es lo más recomendable en un tipo 2. Queremos recrear lo más parecido un espacio. Entonces vamos a intentar mantener unos mínimos, pero, oye, pues hemos ido a una cosa mucho más flexible. Todavía lo podemos flexibilizar más, ¿vale? Y no por ello es menos bonito. Tipo 3. ¿Qué es un tipo 3? Pues es lo que comúnmente es conocido desde hace muchos años como el acuario geográfico. ¿Qué acuario puedes montar?
Puedes montar un acuario comunitario, un geográfico, siempre nos han dicho eso. Un comunitario, pongo los peces y las plantas que me gustan y que sean compatibles entre ellos. En un acuario geográfico lo que trato es de mantener peces que compartan una misma zona. Todo trato de ponerlo de la misma zona. En este caso buscamos una zona del mapa, usamos los peces y las plantas que comparten ese tipo de agua, esos parámetros y comportamiento. Van a poder convivir, por supuesto. No es necesario que los habitantes compartan, por ejemplo, ecosistema. Un acuario de este tipo, un acuario de la isla de Borneo. No elijo un río concreto de Borneo, todos son parecidos, pero no elijo ninguno. Elijo una bucefalandra que es de Borneo, solo de Borneo, pero me da igual en qué río esté, utilizo cualquiera de ellas. Utilizo plantas de la zona alta de los ríos, de la zona baja, no me importa. Puedo meter un beta mandor que vive en una población concreta de Borneo y puedo meter una rasbora que vive en 50 ríos de Borneo. No hay ningún problema. Comparten, pueden estar, mismo tipo de agua, mismos parámetros, son compatibles, ¿vale? Por eso todo vale. Para mí no es uno por encima de otro, no, para mí todos son iguales. Siempre está bien o es recomendable iniciarse en este mundillo con un grado 3. Para ir conociendo un poquito, ir recopilando la información de una manera más sencilla, Más fácil, claro. indagando más hacia el biotopo de la ruta. Ahora vamos a ver porque, por un lado sí, y por otro lado creo que también puede ser más fácil hacer un tipo 1. Y ahora vamos a explicar el porqué, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Como veis, la única definición de un río, de lo que es un río, sería esta. Todo lo demás son otras cosas que las llamamos biotopo, pero realmente el acuario de biotopo es esto, ¿vale? Todo lo que nosotros hoy vamos a hacer un tipo 1. Hay un río concreto y hay una localización exacta. O sea, hay un lugar exacto y sabemos que lo que vamos a incorporar está allí y convive allí. Tenemos pruebas de ello, ¿vale? Y de eso va esto. De eso va esto. Reflexiones mías. En mi estudio, cuando yo empecé el proyecto de Aquarium Blog, yo empecé con un amigo que se llama Óscar. Nosotros empezamos por los biotopos. Nos gustaban determinadas zonas del planeta, estudiábamos zonas. Y empezamos a escribir fichas de peces. Y buscábamos peces en la zona de Papúa Nueva Guinea, en Australia. Buscábamos también en la isla de Java. Buscábamos a ver, por ejemplo, a mí tengo helechos de Java. ¿De qué podría hacer mi acuario de biotopo? Y empezamos a buscar dónde está esa planta. ¿Dónde habita? Vamos a investigar, vamos a buscar fichas, ¿no? O sea, ¿por qué los grados 0 para mí no tienen la gracia de un biotopo? Porque, primero, cuando la gente presenta esos acuarios, no hay un esfuerzo, no hay una investigación. Para mí lo más bonito es investigar. Ir al río a cogerlo es muy bonito, pero, primero, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que a día de hoy tenemos medios para no tener que extraer peces y no tener que extraer plantas. Es más, si hay que extraerlo, mejor quitémoslo de la acuariofilia, no lo necesitamos. Tenemos un catálogo de plantas y de peces tan grande que no es necesario, no tenemos que tenerlo todo, no hace falta. Pero además es que no le veo la gracia. Prefiero ir al río y verlo. Pero ir al río, meterlo en mi casa, hacer una foto... No sé, tampoco veo la necesidad de sacar un pez de un río para meterlo en 5 cristales. Podemos utilizar un pez que ya ha sido criado en ese sentido. Es un pez que ha nacido para eso. Dentro de las valoraciones éticas que cada uno tengamos, que pueden ser unas u otras, pero ese pez ha sido creado para eso y ya está. Pues, hombre, prefiero no coger un pez y no toquetear el hábitat que ya suficiente hacemos, ¿vale? Para mí esto es importante. Y luego... vuelvo a lo mismo, el objetivo de un acuario de biotopo es recrear un espacio de forma fiel, respetando la composición, coloración de la roca y si es posible los tipos de madera, ¿vale? Vamos a intentar que el sustrato sea el mismo, las plantas, los peces, vamos a intentar que lo sea. Y esto, ¿vale? También me gusta, dice, no usar especies creadas por selección genética por el hombre, es decir,
Si yo monto un acuario, por ejemplo, un acuario del Amazonas, de un río concreto, de un afluente del Amazonas, donde hay un tipo de escalar, de Pterophyllum scalare, cuando yo cojo y digo, va, me gusta el escalar negro, lo voy a poner, ojo, ponlo, que no pasa nada, es tu acuario y haces lo que quieras, no pasa nada, pero un escalar negro jamás estaría ni en el tipo 0, volvemos para, ni en el 0, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, nunca encontraríamos un escalar negro en el Amazonas. Esas especies no se crían ahí, son selección genética nuestra. Entonces, bueno, lo puedes usar, pero rompe, digamos, con la esencia del biotopo, ¿vale? Sí, hay una regla, ¿vale? En algunos sitios está escrita, que dice, por ejemplo, que cuando una planta es sacada de su entorno natural y se lleva a otro lugar, ¿vale? Por ejemplo, eso ha ocurrido con las gambusias, ¿vale? Las gambusias se llevaron a muchos lugares para combatir la malaria. Eso se lleva, es que en algunos sitios lleva 200 años. Es un pez el cuyo hábitat, cuyo entorno ya se ha asimilado, es decir, pasan a formar parte del hábitat, del ecosistema y del equilibrio del lugar. Bueno, podemos ser más estrictos o menos en cuanto a lo que nosotros definimos. Hay quien dice que eso es una aberración, hacer un biotopo de un guppy fuera de Sudamérica, y hay quien dice que bueno, que eso ya está ahí y que forma parte de ello y que por qué no. Yo ahí no me voy a meter. Yo prefiero evitar especies invasoras, ¿vale? Pero formaría parte, en teoría eso está ahí, y está ahí. Ese escalar, bueno, me gustaría leer información o ver un estudio genético de si realmente es un pez de una zona o no. Me gustaría ver la información, una vez tenida, oye, si es un pez que ya está ahí y que está ahí, que está viviendo, oye, ¿por qué no? No nos olvidemos, hay peces que viven en un entorno y cuando el terreno se inunda, saltan de un sitio a otro y se desplazan y se mueven por los ríos. De repente un río se seca y el pez salta. Los betas son especialistas, los peces betas salvajes, los que viven en ríos estacionales, cuando el río se seca, el pez tiene que ir saltando y buscar otro charco, otro lugar. Eso ocurre, no con el Splendens. Ojo, hablo de betas que son especies los considerados salvajes, ¿vale? Betas macrostomas, beta mandor. Bueno, las chanas, la chana micropeltre, eso es. Todo tipo de chanas son peces que respiran fuera del agua. Los discos, ahí donde vemos los discos tan delicados, los discos salvajes cambian de ríos de un pH 7 a un pH 4 porque se juntan los ríos, las aguas se mezclan, los terrenos se inundan y el animal lo arrastra a la corriente. Eso ocurre. Entonces, bueno, pueden ocurrir hibridaciones por accidentes del hombre o pueden ocurrir hibridaciones de forma natural. Bueno, el cambio climático va a provocar de forma entrecomillada, no natural, que haya más inundaciones. No es natural, lo provocamos nosotros, pero nosotros no soltamos el agua y ya está. Entonces, pues ocurrirán cosas. Una vez ocurran, pues esto es así. Habrá plantas que desaparezcan de sus hábitats. Una vez desaparezca una planta de un lugar, pues a lo mejor ya no podemos utilizarla en un biotopo de esto. A lo mejor podemos recrear un biotopo del río no sé qué en el año 1850. Es un río, un lugar, un momento y en un año determinado. También podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Podemos jugar, si de eso se trata, de investigar qué había, qué no había. Podríamos hacerlo perfectamente, ¿vale? Bien, no sé si así como definición, biotopo, tipos, no sé si queda más o menos... ¿Sí? No tenemos una idea, pero son muy generales, estamos en biotopo estricto y biotopo. Claro, el biotopo estricto y no estricto es muy curioso porque eso ha surgido, y lo siento si a alguien le duele, mientras lo digo lo grabo y lo subiré a internet, eso surge entre otros sitios en foros y en YouTube. Es muy peligroso, y yo mismo lo digo muchas veces, cuando yo hago un vídeo y le cuento a la gente cosas, o vengo a dar una charla, yo puedo engañar a mucha gente, yo puedo contar cosas que no sé, puedo inventarme cosas y puedo cometer errores sin darme cuenta también. Para mí, cuando uno dice biotopo estricto y biotopo no estricto, yo vuelvo a lo que os he dicho antes. Hay 4 tipos. El biotopo estricto
como lo definen, es este, el tipo 1. Pero es que un biotopo no es estricto por definición. Un biotopo no puede ser otra cosa que estricto. Lo que no sea estricto es otra cosa. ¿Entendéis? Es una manera, claro, de facilitar al acuarista. Eso es. Lo que facilita al acuarista la introducción al biotopo. Eso es. El B3, el B4, el B2 y... Sí, No hay que olvidar que un grado 3 no deja de ser un acuario viable. Eso es. Que es lo principal. El mayor problema de todo esto viene siempre, y es siempre por la forma en la que el ser humano etiqueta todo, y además tenemos la manía, y es una desgracia, etiquetarlo todo de arriba hacia abajo. Lo mejor, lo peor. Lo mío es estricto y lo tuyo no. No, lo mío es estricto y lo tuyo no. Lo tuyo es un biotopo tipo 1, lo tuyo un 2. Son nombres distintos. ¿Qué más da? Llámalo A, B, C, D, llámalo... yo qué sé, llámalo como quieras. Llámalo biotipo salvaje, biotopo del punto X, biotopo del río Manacapuru y biotopo de la cuenca del Amazonas. ¿Me gusta esto? Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo en casa tengo dos biotopos. Yo tengo ahora mismo en mi casa 2 biotopos tipo 3. Y no me da ninguna vergüenza, ¿eh? Son los que yo he querido hacer. Podría haber hecho... Yo, por ejemplo, tengo un acuario en mi casa nuevo, es un biotopo tipo 3, con parte emergida, un tipo de estructura concreta, y es un biotopo de la zona del oeste africano. Punto. ¿Podría haberlo hecho estricto? Súper fácil. Si en vez de meter 4 especies de plantas que no conviven, cojo una, y en vez de coger 3 especies de peces, cojo una que convive con esa planta, ya está. Ya es un biotopo tipo 1, o sea, que no es ni mejor ni peor. Podría haberlo hecho y me hubiera resultado mucho más fácil, porque yo me estoy comiendo la cabeza para juntar 3 tipos de plantas que me gustan y además tal, y que sean del mismo sitio. O un específico. Bueno, es que a cada uno le gusta una cosa, entonces... Que contradice la definición. Cada uno le gusta una cosa, entonces lo importante es que sepamos lo que hay y sobre eso lo hagamos, pero con conocimiento. Y yo, de verdad, a mí no me duele ni me siento peor que nadie por tener acuarios de tipo 3. Es que son los que me gustan. Hoy vamos a hacer uno de tipo 1 y no pasa nada, y ni es mejor ni peor, es diferente, es otra cosa, ¿vale? Importantísimo, los tipos de masa de agua, ¿vale? Una de las cosas que yo quiero también romper hoy es que con el biotopo se ha tenido durante mucho tiempo la idea de que esto es coger un acuario, tirar 4 rocas, 4 palos, poner el agua amarilla y se acabó. Eso no es un biotopo. Un biotopo tiene muchos tipos de aguas. Un biotopo puede ser un arroyo. ¿Qué es un arroyo? Claro, es que, vamos a verlo, son corrientes de agua con poco caudal. Pueden llegar a secarse en temporadas secas. Los kilis viven en ríos estacionales. Es un pez estacional. Muchos kilis son anuales. Es decir, es un pez que ha adaptado, ha evolucionado respecto al tipo de ríos en el que vive. Es un pez que vive rapidísimo, se reproduce y cuando el río se seca y se vuelve a inundar, los huevos eclosionan. Entonces, eso es un arroyo y los peces se adaptan, los podemos recrear. Podemos montar un acuario para kilis y llegado el momento, cuando veamos que su ciclo vital se va a acabar o qué tal, ¡fum!, lo secamos. Podríamos hacerlo, oye, sería la leche. Es verdad que es muy difícil, pero oye, se puede hacer, ¿por qué no? Pues hoy, perfecto. ¿Cómo vamos a encontrar? Esto me parece importante. ¿Cómo vamos a encontrar cuando busquemos la información, que lo vamos a ver luego? Podemos encontrarlo como creek, stream o tributary. Son los nombres con los que en inglés se manejan este tipo de masas de agua, los arroyos, ¿vale? La mayoría de la información está en inglés, por no decir el 99,9% está en inglés. Entonces, vamos a tener tenemos que saber estos nombres de cómo lo vamos a encontrar, ¿vale? En las definiciones no aparece el concepto de sequía, ¿vale?, que es importante para buscar información sobre estos lugares. Ellos hablan de arroyos, pero muchas veces no hablan de que el arroyo se seca.
Tenemos que averiguarlo, hay que leer muchas fuentes, saber qué tipos de peces. Si no te dicen un kili anual en un río y no te dicen que se seca, piensa que posiblemente sea un río que se seque. Si estamos hablando de países donde hay una estación húmeda y una estación seca, es posible que las masas de agua se sequen, es muy probable, ¿vale? Ríos, su definición es muy conocida, ¿vale? Pero es una corriente natural de agua continua. El río nunca pierde el agua, ¿vale? Puede variar el caudal, pero nunca pierde agua y puede desembocar en un río o en otro, o en el mar, ¿vale? Un río. Lagos. Los lagos son masas de agua formadas por agujeros en el terreno, ¿vale? Son naturales, se forman por aguas que vienen por debajo, lluvia, llegan ríos y hay un agujero, son lagos, son naturales, ¿vale? No vamos a hablar de, digamos, de lo que aquí hemos llamado, aunque ahora vamos a ver los pantanos, ¿vale? No hablamos del pantano de España, una presa. Bueno, esos son espacios, se pueden recrear, pero digamos que no es una masa natural de agua, es algo que nosotros hemos creado, ¿vale? Pero bueno, los ingleses sí que hablan del pantano, por eso lo pongo así, y lo definen como swamp, ¿vale? Alejandro tiene uno aquí, que lo llama cariñosamente swampy, que es este de aquí, ¿vale? Esto es un pantano. Entonces, ¿qué tiene ese acuario? La definición es una masa de agua estancada con poca profundidad, densamente plantada. Es un agua prácticamente estancada, aquí tiene corriente, allí no, está lleno de planta flotante, de masa de plantas. Eso sería un biotopo de un pantano, ¿vale? Lo tenemos aquí, o sea, no hay que ir mucho más lejos, aquí lo tenemos. Lo que nosotros vamos a hacer hoy, luego lo vais a ver, es, digamos, como una división de un río, se asemejaría más a un arroyo, pero porque corresponde a zonas de inundación donde el río se desvía. Luego lo vais a ver en un vídeo con un dron que es impresionante. Y vais a ver exactamente la idea y por qué de esta zona. Además os vamos a enseñar el río y digamos que es el río Níger, pero es un río que aparece de repente y se cree que viene del Níger, pero no se sabe. No se sabe, parece un río nuevo, pero se cree que es del Níger, ¿vale? De hecho, el nombre lo estuvo viendo ayer Alejandro. El río de al lado. El río de al lado, es la definición. Hay que tener en cuenta que muchos de los ríos, en su estación húmeda o estación X, en la seca, da igual, muchos ríos pasan por debajo, subterráneos. Y es el mismo río, aunque tenga un río lateral, un canal lateral. Muchas veces, además, desemboca a unos pocos kilómetros del delta, del Níger. Lo vais a ver en el mapa, es brutal. Pertenece al Níger, ¿verdad? Es brutal. En el GPS hay una zona, arriba, ¿vale? Que por lo visto era una zona inundable, ahora está destrozada por la deforestación, el hombre, ¿no? El ser humano que va comiendo un terreno siempre. Y es una zona muy bonita que hay arriba que por lo visto se inunda y genera pues, una serie de canales que se reparten en diferentes ríos. Bueno, canales, ¿no? Acequias que también llegan a los pueblos y... Pero este río sí que tiene agua parcialmente, ese tramo, todo el año. Y bueno, seguramente pues sea agua subterránea que aparece en ese río. Pues, se llama río al lado y es perteneciente a la cuenca del Níger y ya está. Muy curioso, Tírale. muy curioso. Y bueno, la última masa es los manglares, ¿vale? Manglares son masas de agua, generalmente salobres, suelen estar en los deltas de los ríos, en las zonas de desembocadura de los ríos, formadas por la entrada de raíces de mangles, ¿vale? De manglares, que si habéis visto en las tiendas, las maderas que se venden como mangrove, ¿vale? El mangrove, eso es madera de manglar. Esto que tiene aquí, esto es mangrove, ¿vale? Esto es real, esto es de allí, esto lo habrán cortado algún manglar y listo. De hecho es un problema porque algunos manglares los están reventando cogiendo maderas. Hay que tener cuidado. Pero bueno, también ocurre, ¿vale? Son las cosas del hobby este nuestro. Y bueno, el agua suele ser salobre, no salada, ¿vale? Hay muchos peces que bajan a esa zona, ponen los huevos y vuelven al río. Hay gambas como las caridinas japónicas que bajan a los manglares, a las zonas salobres, ponen sus huevos, nacen las zoeas, las crías suyas sí son zoeas,
se desarrollan, son como larvas, se desarrollan en... Pues las aguas salobres son maravillosas. Hay unos biotopos de aguas salobres muy chulos. Son difíciles de mantener, ¿vale? Pero son muy chulos. Ahí los peces arqueros son de salobre, ¿verdad? Sí. El pez arquero es una pasada y son de salobre. Confirmado. El color del agua. Esta foto, esto es Camerún, ¿vale? Esto es un hábitat de Anubia guileti. Esto es Camerún. Entonces, yo os lanzo una pregunta. ¿Los biotopos, todos los biotopos tienen el agua amarilla? Yo cuando miro en internet, biotopo del no sé qué, biotopo... Todos son amarillos. Joder, miro los acuarios de Alejandro, ese está amarillo, este está amarillo, este está amarillo, aquellos dos están amarillos. Los biotopos, depende de las características del terreno, tienen o no el agua de un color. Hay ríos con el agua cristalina y ríos con el agua turbia, cristalina y turbia, no tienen nada que ver con amarilla, marrón o transparente, ¿vale? Son conceptos distintos. Unos tienen que ver con materia en descomposición, con porquería, y otros tienen que ver con cantidad de tanino, de ácido tánico, ¿vale? En el agua. Son conceptos muy diferentes. ¿Qué puede ocurrir incluso? Que un río en diferentes alturas tenga un color u otro, o que un río en diferentes épocas del año tenga un color u otro. Depende de que si se caen las hojas de los árboles y esas hojas tienen ácidos tánicos, ¿vale? O ácidos húmicos también, ¿vale? Tinta el agua. Hay otros árboles que no las tintan. Si la corriente del agua es muy fuerte, puede que no se pongan amarillas. Si el agua tiene poca corriente, puede que dé tiempo a que se queden amarillas. Depende de muchos factores, por eso hay que ver cada lugar para saber lo que tengo que recrear. Si no veo lo que voy a hacer, no solo me vale con los peces, las plantas, tengo que ver más cosas, ¿vale? ¿Qué hay? Pues bueno, aquí lo tenemos. Podemos tener un aguas rápidas o un aguas lentas. Podemos tener un agua cristalina o un agua turbia. Podemos tener un agua con tanino o un agua sin tanino. Y en cualquiera de estas combinaciones creamos un biotopo. Nosotros hoy vamos a hacer un acuario de poca corriente, cristalino y con un cierto grado de taninos. Ya vamos afinando lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? O sea, esto es muy importante. Para mí es muy importante. Es alucinante. O sea, es que es tan amplio. Hay tantas opciones como lugares del mundo miremos. De verdad, por eso es tan bonito. Como para luego estar peleándonos en si es estricto, deja de serlo. Claro. Y normalmente, cuando la gente que se dedica a ir por el mundo buscando peces, normalmente esa gente sabe de la zona del Amazonas, de la zona del Tanganica, de la zona fluvial de esta zona de África, o saben de Rusia, o saben... ¿Por qué? Porque es imposible saber de todo. Es que es imposible. Esto es... Yo de repente estudio este río y ahora trato de buscar uno que salga de esta zona, que tiene muchas zonas similares, y no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Yo no puedo saber de todo, ni lo pretendo, porque cada lugar que quiera recrear lo tengo que estudiar. Lo tengo que estudiar y empiezas de cero. Y es lo bonito del biotopo, es que cada vez que haces uno tienes que volver a empezar. Es maravilloso, ¿eh? Similitud de los elementos decorativos. Para un tipo 1 hay que tener en cuenta los materiales del hardscape, los materiales con los que construimos. Vamos a estudiar la zona, vamos a ver qué tipo de roca, qué color, cómo están colocadas. Todo eso es importante. La colocación de una roca está relacionada con el tipo de pez que vive en ese lugar. Los peces utilizan los elementos de estructura, ¿vale?, para crear sus espacios vitales. Entonces, es muy, muy importante. Plantas y animales, tenemos que estudiar qué tipo de variedades hay y buscar los fenotipos salvajes, esa genética que vemos que es salvaje. No digo utilizar animales salvajes, sino que tengan la coloración salvaje, ¿vale? Eso es importante, porque si no, perdemos la esencia de esto. Es un comunitario, es otra cosa, pero la esencia la has perdido.
¿vale? No digo que sea malo. Cada uno, yo he tenido guppies de colores y me encantan y los he criado y he buscado una cola con un color. Es otra parte tan bonita, muy bonita. ¿Lo ves? Y que no todo el mundo puede saber de todo. Si quieres alguien que sepa de guppies, yo conozco gente que sabe, pero yo no. Yo sé algo, pero poco. Para mí esto es importante, y la responsabilidad. Sí que podemos intentar saber si los peces que traemos son de un río o no. Hay determinados peces, los gobios generalmente son traídos de los ríos, generalmente. Cuando compréis gobios, que sepáis que generalmente estáis comprando un pez salvaje. Si compráis un Otocinclus, hay vídeos en internet de cómo se capturan los Otocinclus, meten en el agua la red y sacan 3.000 ejemplares, y los meten en un avión y te los traen. Entonces, además, el Otocinclus es muy curioso porque cuando los pescan así, que cogen 3.000, es porque están reproduciéndose en ese momento. Sí. Por eso... Así que da un poquito de impacto porque ves tú un movimiento, mucho movimiento en el agua, y justo ahí es cuando los ves, realmente cuando están así, es por el momento del desove. Por eso es muy importante que los mayoristas de las plantas y las tiendas de plantas, en este caso Little Tree, sean responsables, o los peces, sean responsables. Muchas veces los distribuidores en el listado ponen una W de salvaje, wild. Ocurre. Es nuestra responsabilidad. Yo trato de informarme de lo que traigo o lo que no traigo, ¿vale? Cuando intento meter algo en el acuario, y he metido ejemplares salvajes, y bueno, todos evolucionamos, todos cambiamos de forma de ver las cosas. Yo los he metido y ahora me siento muy mal de haberlo hecho. No lo volvería a hacer, recomiendo que la gente no lo haga. Lo puedo aportar, lo hago, ¿vale? Es importante. Pero el fenotipo salvaje, sí, por Dios. Si utilizamos un escalar, pues oye, si lo utilizamos con ese fenotipo, el biotopo va a quedar muy bien, porque el escalar tiene unas líneas por algo. El lugar del escalar, el escalar se mimetiza con ese hábitat. Un escalar negro nunca ocurriría porque no se mimetizaría, ¿vale? Entonces, todo es importante. Es la razón, ¿no? Que un pez criado con actividades altas es mucho mejor que uno salvaje. Por supuesto. Un F2, un F3, que es, F1, F2, F3 es según la generación que han pasado, ¿no? F0 sería el salvaje. La afiliación, eso es. F1 sería hijo de salvaje, F2 nieto de salvaje, ¿no? Para que nos entendamos. Un F2 sería la leche, porque tenemos un pez salvaje adaptado perfectamente a... Y no nos olvidemos, incluso tengas un F100, sí, ¿vale? Los peces y las plantas tienen lo que se llama un resto genético, tienen memoria genética. Los peces recuerdan, porque su mecanismo de supervivencia es ese. El pez, cuando tú le tintas el agua, el pez tiene otro color. Cuando tú le pones un alimento vivo y el pez no lo ha comido nunca, recuerda su carácter depredador y come. Eso va escrito en el gen del pez. Da igual las generaciones que pasen, no lo pierde. No lo pierde. Entonces, un pez no va a dejar de ser carnívoro por mucho que lo críes, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, no pasa nada, que da igual que sea un F50, que de verdad, que no pasa nada. El medio natural, recreación, importantísimo, por favor, ser fieles. Ser fieles a lo que hacemos. Eso tiene un sentido. No lo ha tirado. No lo ha echado ahí. Cuidado que se cae la piedra. Tiene un sentido, ¿vale? Y la población. Ojo, que los animales viven en número. Los animales viven en grupos o solos. Si tenemos un pez que es territorial y que vive en pareja, es muy probable que ese pez no comparta territorio con otro como él en bastantes metros de distancia. ¿Podemos tenerlos en un acuario? Sí, pero puede dar problemas. Si un pez es de grupo y lo metemos en solitario, no se va a comportar bien. Si tenemos un pez que vive en grupos de 300 ejemplares y nosotros le ponemos un grupo de 10, posiblemente no se comporte bien. Intentemos tener 30, ¿vale? A lo mejor entre 30 y 100 no hay diferencia, pero entre 10 y 50 sí, ¿vale? Entonces, esto es importante. ¿Cómo se colocan las plantas? Si una planta crece en una roca, es por algo. Si una planta crece en un sustrato,
¿Por qué montar un acuario de biotopo? Me quedo con cualquier definición que hagáis que implique montar un biotopo. Me da igual qué motivación tengáis para hacerlo. Mientras tengáis una, hacerlo. Me da igual. Esto no es el paisajismo, el biotopo, el paludario, todo suma. Si montas un paisaje, hazlo porque te gusta, hazlo porque quieres. Si montas un biotopo, disfrútalo. Me da igual la motivación. Puede ser para concursar, puede ser para disfrutar, puede ser para ganar dinero. Me da igual. Pruébalo. Para mí, el biotopo es una manera de seguir aprendiendo. Para mí, la acuariofilia no tiene fin. Nunca acaba. Porque cuando la gente cuando dice se me ha acabado el acuario dulce, me voy al marino, digo, no sabes lo que es que se te acabe la acuariofilia. No tiene fin. Cada rollo del planeta, cada charco del planeta es diferente. Hay peces que viven en pisadas de elefante. O sea, es alucinante. Entonces, para mí es muy importante. Y luego, biotopo y paisajismo. Para mí es importante meterlo aquí, casi nadie habla de esto. Tener un acuario de biotopo no quiere decir tener un charco y llenarlo de mierda, que es una definición que ha habido durante mucho tiempo en este país. Es un vertedero amarillo. No, los ríos no son vertederos amarillos, algunos son vertederos, ¿vale? Pero los ríos no son así. Hoy en día muchos. Hoy en día mucho, cada vez más, ¿vale? Pero de verdad, los ríos son naturales. Vamos a ver luego ríos, y es que vais, de verdad, es que no tiene nada que ver, y los ríos del mundo no tienen nada que ver con lo que hay en España, o sea, nada que ver. Entonces, para mí es muy importante que estudiéis también paisajismo, que busquéis gente que sepa de paisajismo, porque lo que estamos haciendo, la naturaleza es paisaje. ¿Qué mayor paisaje hay que la naturaleza? El paisajismo, como lo entendemos, de Takashi Amano y de otros tantos grandes, está sacado de la naturaleza, debajo de un río o en una montaña, pero es paisaje. Entonces todo está unido, si es que de verdad, o sea, no es o lo uno, lo otro, o lo uno, lo otro, que no, que todo es lo mismo. Todo está unido y cada uno hace lo que más le gusta. Entonces para mí eso es lo importante, ¿vale? O sea, que si lo hacéis sea porque os apetece hacerlo. Para mí eso es clave, ¿vale? Y esta es la chapa teórica del acuario de biotopo, ¿vale?